Hola, hola, muy buenas tardes a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo están? Hoy miércoles finalizando la tarde, ¿cómo están? Bueno, yo les cuento que traemos un tema bien especial. Va muy enfocado al tema organizacional, pero lo podemos aplicar fácilmente a la vida personal. Y es que hoy traemos al escenario a José. Nuevamente nuestro precioso José, el hijo amado de Jacob y Raquel, que ya sabemos su historia, ya lo hemos estado conversando. Jacob trabajó 14 años por el amor de Raquel. Primeramente se casó con Lea, que era su hermana mayor, y después con Raquel, pero no fue por gusto, sino porque Labán, su tío, el papá de Lea y de Raquel, impuso que se casara primeramente con él, con ella, engañado, ¿no? El día de la boda le dio, en vez de Raquel, le dio a Lea. Y de Lea salieron 6 hombres, hijos, y una mujer, que era Dina, ¿no? Quien fue violada, Dina, y todos sus hermanos mataron a los violadores y a su familia. Y por otro lado, Raquel, como era estéril, pues no podía tener hijos, pero le dio a una de sus siervas para que tuviera un hijo por ella, con Jacob. Pero, después de esos 2 hijos que tuvo con la sierva de Raquel, vino Jacob, vino José. Y después de José, Benjamín. Benjamín era el hijo menor de todos los hijos de Jacob. En total tuvo 12. El caso es que hoy Dios nos quiere enseñar sobre liderazgo. Hoy Dios nos quiere enseñar sobre la importancia de ser un buen esclavo para ser un buen gobernante. Antiguamente se le llamaba esclavo, pero hoy por hoy es empleado. Y antiguamente se le llamaba gobernante, pero hoy por hoy es líder. Líder. Y entonces el título de la charla de hoy le hemos puesto: Aprende a ser un buen esclavo y serás un buen gobernante. Qué difícil, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos sentido identificados porque de una u otra forma hemos tenido jefes que gobiernan mal, que a simple vista y así sin saber mucho de liderazgo no lo hacen bien. Pero Dios nos quiere enseñar hoy de qué forma aprender a ser un buen gobernante. Y como les mencioné, al escenario viene nuestro precioso José. Así que vamos a pedirle a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día. Te pido humildemente, amado Dios del cielo, que seas descendiendo en espíritu para invadir este tu espacio. Úsame, Señor, para transmitir tu mensaje y que no salga una sola coma de mi boca, que no sea tu voluntad. Te amo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver 2 libros. Vamos a ver Génesis capítulo 41 y 42. Vamos a leer Génesis capítulo 41, versículos 55 al 57. Luego vamos a saltar al capítulo 42, versículos 5 al 7. Y luego saltamos del 17 al 24. De hecho, que les invito a que se lean toda la historia porque es preciosa, pero por temas de tiempo vamos a reducirlo. Pero al final vamos a hablar y a dejar clara la enseñanza de Dios hoy acerca del liderazgo. Y dice así: con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió en todo Egipto. Había alimento de sobra. Ay, me salté. Versículo 55 dice: con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan a ver a José, hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Versículo 5 del capítulo 42, saltamos.
Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto con otras personas para comprar alimento porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Vamos a saltar al versículo 17. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Ese número es bien precioso, por 3 días. Al atardecer o al tercer día, José les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de los hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre, pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablaron entre ellos. Dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos ese problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo atacara a la vista de los demás hermanos. Palabra del Señor. Ahí esta historia de José me encanta. Recordemos que José era odiado por todos sus hermanos y no eran hermanos de la misma mamá, ¿no? Porque los hijos eran de Lea, 7 eran hijos de Lea y los otros 3 hijos eran de Raquel. Y resulta que cuando José tuvo un impulso de demostración de amor, le dio una túnica de colores a José porque era el hijo predilecto, porque era el hijo del gran amor de Jacob, que era Raquel, por la que había luchado 14 años trabajando para lograr su amor. Y entonces cuando nació José, a los 17 años, Jacob decidió darle una túnica de colores y sus hermanos tuvieron envidia. Y entonces vendieron, y ya sabemos la historia de José. José fue vendido, pero hay algo bien bonito que habla la palabra y es que Rubén estaba abogando por él. Y recordemos que Rubén fue el designado por Dios para encontrar una mandragora, que fue la mandragora que negociaron sus madres, y por supuesto Raquel se quedó con ella para poder ser fértil y poder tener a José. Y resulta que José terminó siendo gobernante cuando era un esclavo. En otra oportunidad hablaremos sobre el proceso, pero sabemos a grosso modo que José fue vendido, estuvo en la cárcel más de casi 12, 13 años, y que tenía 17 cuando sus hermanos lo vendieron, era muy joven. Más o menos a los 30 años, José terminó siendo gobernante. Pero fue gobernante, ¿por qué? ¿Porque al faraón le plació? No, porque José se ganó la posición de gobernante por su sabiduría, por su inteligencia, porque estaba con el Espíritu de Dios que le permitía y le ayudaba a interpretar los sueños y le daba una sabiduría increíble para manejar todo en la casa del faraón. Y resulta que sus hermanos terminaron volviendo a él con el rostro en tierra, avergonzados, pidiéndole que les diera comida. ¿Y qué hizo José? ¿Los despojó? ¿Les habló con desdén? No, les habló con autoridad y con dureza, habla la palabra. Pero cuando él escuchaba lo que ellos decían y los hermanos creían que no les conocía el lenguaje, José sí les entendía, y entonces él empezó a llorar.
Pero José, en su inteligencia y su estrategia, pidió que viniera Benjamín. Que de hecho Benjamín fue el último hijo, el segundo y el último hijo que pudo tener Raquel, porque ella murió teniendo a Benjamín. Y por eso José quería conocer a su hermano menor. Vamos a ver entonces a Mateo, vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 1 al 7, ¿qué nos dice? Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero es Simón, luego Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes ¿qué? Instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca. Palabra del Señor. ¿Cómo le hemos titulado a la charla de hoy? Aprende a ser un buen esclavo y serás un buen gobernante. Resulta que cuando vemos la historia de José, José era un buen esclavo, era un buen empleado, era receptivo a las instrucciones del faraón y él estaba concentrado en sus tareas y las hacía muy bien. También que no pasaba desapercibido ante los ojos del faraón. Tanto así que el faraón le entregó la confianza para gobernar el pueblo. Y todo fue con la interpretación del sueño de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y esa revelación al final se la dio Dios. Por eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que nosotros por sí solos no somos nadie. Dios da la inteligencia y la sabiduría, y Él va abriendo las puertas desde la gracia que pone en nosotros, que al final es el Espíritu de Dios en nosotros. Y fue lo mismo que ocurrió con José. José hacía las cosas tan bien que terminó siendo el gobernante. Ahora, cuando vemos en Mateo, Jesús nos habla de sus 12 discípulos. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Primero, antes de ir a gobernar la tierra, impartiendo el mensaje de Dios con autoridad y con ejemplo, antes fueron alumnos, antes estuvieron en el aula de Jesús, antes estuvieron prestos a escuchar la enseñanza, a aprender de ella, porque lo que debemos aprender a hacer como líderes, antes de ir a mandar, debemos aprender del maestro, aprender de las personas de ejemplo, personas que se ganan el respeto, personas que son referentes, y a ellos debemos extraerles lo mejor. Lo mejor. Yo sé que tanto tú como yo en alguna oportunidad hemos tenido la desfortuna de trabajar con personas que han sido impuestas en cargos, o simplemente son personas de autoridad, pero impuesta, y eso molesta, eso incomoda. Pero lo más lindo es que Dios nos dice: hey, hoy te voy a enseñar a cómo ser a ser un buen gobernante. Porque antes de ser un buen gobernante debes aprender a ser un buen esclavo, un buen empleado. ¿Qué hacían los discípulos? Eran buenos alumnos. Aprendían porque Dios les había dado una instrucción. Y Jesús no les dijo: vaya, hagan. No, Jesús desde el ejemplo y desde la oratoria les enseñaba. Así se hace X y Y, así se sana, así se expulsan los demonios, así se hace el proceso, así se bendice. Ahora vayan y háganlo aquí y allá, pero no vayan donde no tienen que ir. El Evangelio y la palabra de Dios no es para todo el mundo. Y eso es algo que como hijos de Dios debemos aprender. Estamos en el mundo, pero no todo el mundo es de Dios. Por eso Dios ha enviado ángeles a esta tierra, tú y yo, para que podamos ir a compartirle la palabra de Dios a algunas personas, de acuerdo a la instrucción que Dios nos da.
no es a todo el mundo. Por eso la palabra de Dios es clara y nos dice en el versículo 7, vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos. Pero en el capítulo 10, versículo 5 dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos influenciar por esas malas prácticas de algunas personas que tienen autoridad. Hay gente, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que ven algún vecino, un vecinito, ¿no? Que son niños, que se muestran como malosos. Y entonces, yo también quiero hacer lo mismo, pero resulta que es el que yo quiero hacer lo mismo, es el que está elegido para Dios. Entonces Dios nos envía a ir a rescatar a las ovejas exclusivas de Dios, porque nos dejamos influenciar por esos malos gobernantes, por esa mala autoridad. Y entonces Dios, luego de que le prestamos atención, vamos a cumplir su instrucción, que es ir no a todo el mundo, ni a los samaritanos ni a los gentiles, sino a rescatar a las ovejas perdidas de Dios. Pero antes de ser líderes, antes de gobernar, antes de ser referentes, debemos humildemente ser alumnos, aprender, buscar, escudriñar. ¿Qué pasó con José? José no fue gobernante de la noche a la mañana porque sí. José tuvo que pasar muchas dificultades, muchas, para desarrollar el carácter de un líder. Y fue bondadoso, empático, sabio, inteligente, amable, dadivoso, humano. Porque este hermoso gobernante lloró. Qué hermoso. Qué bonito es cuando nos encontramos personas y referentes que muestran su autoridad desde el ejemplo. Porque no hay nada más hermoso que liderar desde el ejemplo. Pero cuando nos gritan, cuando imponen, cuando no son ejemplo, esos gobernantes dañan. Y está bien, porque hacen parte del mundo aglomerado en el que estamos. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, estamos siendo llamados a gobernar. Pero debemos gobernar con el ejemplo de Dios, con el ejemplo de la inteligencia, de la sabiduría, que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Porque de lo contrario, terminaremos esclavizando a las personas desde el pensamiento, desde las mismas acciones. Y qué triste, porque jefes hay muchos, líderes pocos. Y empecemos a liderar con nosotros mismos, primeramente a nosotros, nuestra vida. Hay un dicho que me gusta mucho y es que una persona que gobierne el mundo es poderoso, pero una persona que se gobierne a sí mismo es invencible. Una persona que sea fiel a su ortodoxia, una persona que sea fiel a los principios que se le ha enseñado o que le ha enseñado el maestro. En nuestro caso, Dios. Dice Dios en su palabra, sé perfecto como yo soy perfecto. Aprende a ser un buen esclavo y serás un buen gobernante. Y eso de aprender a ser un buen esclavo cuesta bastante. Preguntémosle a José, cuesta. Pero cuando Dios nos acompaña en los procesos, terminamos haciendo las cosas para Él, no para los hombres, sino para Él. Y entonces terminamos siendo un ejemplo bien bonito de liderazgo. Y eso quiere Dios, que escuchemos su instrucción para ir a hablar de su palabra. Y su palabra no es ir a los lugares donde trabajamos. El Señor quiere salvarte, no. Así no es. Dios quiere que tengamos buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas conductas. Eso hace un buen líder. Eso hace un buen gobernante.
De hecho, en Proverbios dice la palabra que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Hoy terminé un proceso de coaching ejecutivo con una persona que es un director de edad, tiene 60 años. Y al principio me pareció un reto, porque yo dije, wow, una persona, trabajar la andragogía es muy fuerte, porque las personas con ya avanzada edad, deslocalizar sus pensamientos o reprogramar sus pensamientos es un poco complejo, pero este proceso con esta persona me pareció maravillosa, y hoy que lo terminamos, por supuesto se hace una retroalimentación desde el coach al coachee, que es él, y por supuesto se evalúa también al coach, ¿no? Y él calificó el proceso del coaching ejecutivo 10 de 10. Y yo, cuando él dijo, yo califico este proceso 10 de 10, me dio mucha alegría. Me dio mucha alegría porque otra vez voy a llorar. Porque no hago las cosas para los hombres, sino para Dios, porque Dios quiere que hayan líderes de ejemplo, que hayan líderes que no impongan, sino líderes que jalonen con su ejemplo, con su creatividad, con su participación, con una dirección clara y concreta, con propósito. Y entonces, algo que me pareció muy hermoso es el resultado de su equipo, de esta persona. Y hoy por hoy se ve un equipo contrario a lo que vimos al principio del proceso, y es un equipo alegre, propositivo, de rendimiento, de alto rendimiento, de conciencia, de excelencia. Y eso es algo que le agradezco a Dios, porque es Él obrando. Por eso los liderazgos deben ser un ejemplo que representen a nuestro Dios, donde quiera que vayamos. Como también en algunas oportunidades hemos encontrado personas que, por más que se les hable, no quieren transformar su pensamiento. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos, ahí ponemos un freno. Por eso Dios dice, no vayan ante los samaritanos ni los gentiles. Esa es una instrucción de Dios. Hay personas que no les interesa cambiar, hay personas que no les interesa evolucionar, y está bien, cada quien hace parte de un equipo. Pero el equipo ganador de Dios, en ese yo quiero estar. En ese es donde yo quiero ser ejemplo. En ese es donde yo quiero aportar al crecimiento desde el ejemplo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Aprende a ser un buen esclavo y serás un buen gobernante. Cuando nosotros creemos que ya sabemos todo, ese día fallamos. Por eso la frase de Sócrates que me gusta mucho es, solo sé que nada sé. Lo único que sé es que el amor lo es todo. El amor lo es todo. ¿Qué tanto estás amando tu vida? ¿Qué tanto estás amando tu trabajo? ¿Qué tanto estás amando lo que haces? Porque solo del nivel del amor que le tengas a eso, tendrá éxito. Qué precioso. Aprende a ser un buen esclavo y serás un buen gobernante. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser esos buenos empleados, buenos esclavos, para ser buenos gobernantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por este mensaje tan precioso que tú nos has dado el día de hoy. Gracias porque me has enseñado que si yo quiero gobernar, que si yo quiero liderar, debo ser un buen esclavo, debo ser un buen empleado, debo ser un buen discípulo, debo ser un buen alumno.
y al prestar atención y al aprender, llevarlo a la práctica desde el ejemplo para gobernar con justicia y con autoridad, como lo hiciste con José, como lo hiciste con los 12 discípulos, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú hoy me has enseñado que debo hacer las cosas para ti antes que para los hombres. Gracias, amado Rey, por darme la gracia que le diste a José para abrir las puertas donde va. Gracias, amado Rey, porque hoy me has enseñado la humildad de José, la inteligencia de José, la sabiduría y la dependencia hacia ti, Señor. Gracias, amado Rey, por ser nuestro maestro. Gracias por invadir mis pensamientos, mi corazón y mi conducta para honrarte y ser ejemplo. Gracias, amado Rey. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy les cuento que como es costumbre acá en Colombia y en Bogotá está haciendo demasiado frío. Hoy estuve completamente congelada y con mucho trabajo. Creo que por eso es que estoy tan despeinada. Pero lo más hermoso es que esta es una cita con Dios, una cita infalible, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días Dios tiene un mensaje para nosotros y hoy es aprender a ser buenos gobernantes, pero para ser buenos gobernantes debemos aprender a ser buenos esclavos. Es una palabra fuerte, era una palabra que se utilizaba en la antigüedad, hoy por hoy se le dice empleados o tal vez discípulos, pero lo que Dios nos quiere hoy enseñar es que debemos estar sujetos a una autoridad, pero a una autoridad de ejemplo y ser esos discípulos porque nosotros representamos al Dios que adoramos. Qué hermoso es Dios, qué hermoso. Bueno, gracias por darse a ustedes también la oportunidad de escuchar la palabra de Dios en un ambiente muy orgánico, pero que al final de todo, lo importante, lo verdaderamente importante, es la sustancia que queda del mensaje en nuestro corazón para ponerlo en práctica. Que tengan un precioso día. Que estén muy bien. Adiós.